Retahílas, un programa de entrevistas en Radio Activa Ávila 2. Un tiempo sin prisas para la conversación que busca conocer a la persona y no al personaje. Escrito y presentado por José Pulido. Bienvenidos, iniciamos una nueva edición del programa Retahílas, este programa de Radio Ávila Activa 2, en el que contamos siempre con personas a las que tratamos de conocer. Como decimos, queremos conocer a la persona que hay detrás del personaje y queremos conocer cómo vive, cómo piensa, cuál es su actividad y sobre todo centrándonos en este lema tan interesante, creo yo, que es que esta es una radio hecha por personas mayores para todos. Entre personas mayores estamos y con una persona que tiene mucho que contarnos, porque además de eso fue sin duda alguna un personaje importante dentro de nuestra actividad, tanto en Ávila como en la vida nacional, incluso en la vida internacional. Vamos a pedirle, por favor, que coja su DNI y se nos presente. ¿Nombre? Soy Agustín Juan de la Cruz Díaz de Mera y García Consuegra. ¿Edad? 75 años. ¿Profesión? Jubilado. Agustín Díaz de Mera, que fuera alcalde de Ávila, ahora jubilado, y es la persona a la que hemos invitado y que nos va a acompañar en los próximos minutos en estas retahílas. Decir, por darles a todos ustedes algunos datos de su biografía, que nació el 27 de septiembre de 1947 en Daimiel, en la provincia de Ciudad Real. Es licenciado en Historia Moderna y diplomado en las Comunidades Europeas. Goza del distintivo de la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco en 1999, una distinción que estoy seguro que él aprecia mucho. Fue, recordemos, senador por la provincia de Ávila en dos periodos, entre 1990 y 1993, y también entre 1996 y 2002 fue diputado por la provincia de Ávila entre 1993 y 1996, diputado en el Parlamento Europeo entre 2004 y 2019, alcalde de Ávila entre 1999 y 2002, abandonaba el 31 de julio este cargo para convertirse en director general de la policía. Ocupó este cargo entre 2002 y 2004. Posteriormente, ese mismo año, fue elegido eurodiputado. Como director general de la policía, tuvo que afrontar un momento tan duro de la historia de España como fueron los atentados del 11M. En definitiva, una persona, lo decíamos desde el principio, con una larguísima experiencia política y de gestión a la que vamos a tratar de conocer. Agustín, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Decía yo lo de la cruz que tiene usted del Mérito Militar con distintivo blanco en 1999. Creo que usted ocupó cargos importantes dentro de las comisiones de defensa, es decir, tuvo usted una fuerte vinculación con nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? De ahí este distintivo. Sí, contesto inmediatamente, pero antes quiero felicitar la iniciativa tan brillante de introducir la radio, un medio de comunicación tan poderoso y tan potente en una residencia de ancianos. Ahora contesto. A ver, fui miembro de la Comisión Especial para la profesionalización de las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo para la modernización de las Fuerzas Armadas. Así es que, junto con un grandísimo periodista, Alejandro Muñoz Alonso, fallecido, él por parte del Congreso y yo por parte del Senado, constituimos con otros colegas la Comisión Especial. Me importa decir que en el ámbito de la modernización se trataba de tres armas poderosísimas, alguna de ellas hoy de vital actualidad. Se trataba de la fragata F-100, se trataba del avión europeo de combate, el Eurofighter, y se trataba nada más y nada menos que del carro alemán Leopard. Solo preguntaba por eso en este momento. Entonces, por ese trabajo, el ministro Serra tuvo a bien, entonces ministro de Defensa, concedernos a todos los miembros de esa comisión la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. Una tarea importante que ahora decía, en un momento en que Europa está afrontando esta guerra de Ucrania, esa modernización se comprende perfectamente. Bueno, por cierto, ¿cómo vivió usted, Agustín, su jubilación en ese momento en el que dejó la vida política? Pues la jubilación fue la consecuencia de una petición personal. Nadie me apartó de la vida pública, sino que me aparté voluntariamente de la vida pública. Y lo hice por razones dolorosas, familiares y personales. Así es que quise dedicar la última parte de mi vida y
de las vidas de mi esposa a su cuidado. En ese momento tenía usted una labor importantísima, siendo alguna, cuidar de su esposa, en paz descanse, pero vivió en aquellos momentos, tuvo algún momento en que echó de menos la actividad política. Bueno, ¿O la ha echado después? La he hecho siempre, ¿no? Los políticos cuando morimos, el otro día tuve un sueño, los políticos cuando morimos vamos todos al infierno, no hay purgatorio posible. Y entonces yo, que seguramente me iré al infierno y me cruzaré en las escaleras, porque en contraposición al cielo, el cielo está arriba, el infierno hay que bajar escaleras. Pues seguramente que me cruzaré con muchos colegas. Entonces creo que se es político siempre hasta que uno se muere. Y después de muerto también. ¿Por qué es una profesión tan denostada? ¿Realmente ser político es malo? ¿O quizá es que los políticos, los ciudadanos, digamos que volcamos nuestros enfados, nuestras frustraciones, todo aquello que, en fin, no nos gusta, nuestra indignación la volcamos contra los políticos? ¿O son ustedes radicalmente malos? Ya digo, el infierno, pero aparte de la broma, yo sinceramente creo que el político, etimológicamente, tomándolo del griego, idiota es el que no sabe de política. Eso es lo que quiere decir la palabra idiota. Entonces, no, yo creo que detrás de cada ciudadano hay un miembro del Barcelona o del Atlético de Madrid y hay un político. Todos los ciudadanos tienen soluciones para la cosa pública. Pero no, yo me fui a la política y me fui con responsabilidad, con mucha responsabilidad y con un sentido del deber y del servicio público y del darte a los demás y hacer cosas para los demás. Nunca concebí la vida pública como un instrumento en beneficio propio, un instrumento para medrar o para ganar dinero o para enriquecerte. Nunca, jamás. ¿Qué virtudes o qué características cree usted que debe tener un buen político para poder ser un político efectivo y sobrevivir en un ambiente tan difícil? Pues la A del abecedario es la honestidad. A mí me parece que un político que tiene nada más y nada menos que el respaldo ciudadano, que el voto ciudadano, tiene que ser fiel a ese respaldo. Y la única manera eficaz y honesta de servir a ese ciudadano y a la sociedad en la que estás inmerso es por ser honrado. Ser honrado es la principal A del abecedario, la principal característica. ¿Y qué defectos o qué errores no debe cometer un político? La vanidad tan frecuente, la soberbia tan frecuente, el desprecio hacia el otro, el creerse que la mayoría significa la verdad. No. La mayoría es una cuestión convencional que dura poco. Siempre hay que contar con el otro, hay que contar con el oponente, hay que contar con el opositor, porque también es destinatario de votos de otra parte de la ciudadanía. Vivimos un momento político en España, no solo en España, hay que decirlo que es algo general en las democracias de todo el mundo, en el que hay una polarización, quizá una falta de ese respeto al otro que usted comentaba. ¿Le preocupa? Sí, me preocupa muchísimo. Me preocupa mucho porque yo he vivido una época en la que la discrepancia era civilizada y la discrepancia forma parte de la vida pública en un escenario completamente democrático. Pero la confrontación, la descalificación, la mendacidad, la mentira como sistema, la utilización de la propaganda, de la publicidad para fortalecer la mentira, eso yo no lo he vivido. Yo eso lamentablemente lo estoy viviendo ahora. Uno de los momentos sin duda más duros que tuvo usted que afrontar en su trayectoria política, en su vida personal, seguro que fueron los atentados del 11M. Primero, quisiera preguntarle cómo los vivió personalmente. Tuvo que ser un momento muy duro. Y luego también de muy difícil gestión profesionalmente. Bueno, nunca hablo de esto, pero sí que estoy escribiendo sobre esto. Y estoy diciendo cosas no relevantes, pero no conocidas, con un respeto absoluto, total, a las resoluciones judiciales, que tienen carácter de firmeza. ¿Cómo lo viví? Bueno, lo viví con inmenso dolor, inmenso y terrible dolor. ¿Y cómo lo afronté? Pues básicamente en 3 o 4 direcciones. La primera fue lanzar una potentísima investigación nacional e internacional para tratar de descubrir a los culpables.
La segunda fue proteger a 9 millones de españoles que salieron a la calle a manifestarse, proteger ese derecho de manifestación a la ciudadanía. La tercera fue solicitar de las cancillerías mundiales la colaboración necesaria para tratar de esclarecer estos hechos. Y la más importante de todas fue identificar a las víctimas y atender a los heridos. Ha comentado usted, esto es importante y casi es una primicia. Está usted escribiendo, esto son unas memorias, imagino que sobre esto y sobre otros aspectos de su vida. ¿Tiene usted previsto cuándo pueden salir a la luz, cuándo se van a publicar? Pues ahora estoy desmotivado, porque tengo escrito prácticamente el 80% del libro, que se va a titular Biografía intencionadamente incompleta de un político de provincias. Tengo, como digo, el 80% y probablemente tengo lo más duro y meditado. También tengo mi infancia, mi adolescencia, mi universidad, mi vida pública, pero me falta resumir los 160 viajes por el mundo. Yo no puedo escribir sobre 160 viajes, entonces tengo que resumir lo más importante de mis viajes por el mundo, debidos a mi pertenencia como senador a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, donde fui presidente de la Comisión de Refugiados, Migraciones y Demografía, y a mi presencia durante 15 años de mi última etapa pública en el Parlamento Europeo. Eso me permitió conocer todos los continentes. De eso hablaremos después. Voy a preguntarle ahora por otra etapa seguramente mucho más agradable, más feliz para usted dentro de toda esta actividad que estamos repasando de su vida política, y es la alcaldía de Ávila. ¿Usted se presentó a la alcaldía de Ávila por indicación del partido o era una ambición personal? Por indicación del partido. Absolutamente por indicación del partido. Creo que luego la cosa cambió, ¿no? Porque me da la impresión, como periodista tuve oportunidad de trabajar en la época de su mandato como alcalde, que posteriormente, digamos que llegó usted a enamorarse de pues este sí, yo creo que de numerosa biografía pública, el mayor privilegio es haber sido alcalde de la ciudad de Ávila. Un privilegio irreemplazable. ¿Cuál era su proyecto para la ciudad? ¿Qué Ávila soñaba usted? Pues, a ver, soñé y sigo soñando con una ciudad eminentemente cultural. Ávila, como sus piedras, como sus raíces, es cultura. Ávila tiene actualmente y en el pasado un plantel de intelectuales, de juristas, de filósofos, de periodistas, de poetas, de escritores, de profesores, que dan fortaleza a ese proyecto que yo concebí e imaginé con otros. Es decir, usted ha reseñado cultural, es decir, una apuesta a fondo por la cultura. Totalmente. No solamente como formación humanística, sino incluso hablemos casi como una industria, como una forma de riqueza para la ciudad. Es una industria. Me repito a la ponencia de la catedrática Cristina Gutiérrez Cortines, que ha sido colega y mía en el Parlamento Europeo y que ha sido también consejera de Cultura, catedrática de universidad en el gobierno de Murcia de Ramón Luis Valcárcel. Cristina habla en su ponencia tan científica de la cultura como industria. Efectivamente, la cultura es una industria y es una industria que aporta mucha riqueza, que aporta mucho talento y que aporta muchos puestos de trabajo. ¿Se arrepiente de alguna de las cosas que hizo? ¿Las haría de otra manera si volviese a encontrarse ante ellas? Pues el catálogo sería interminable, naturalmente, interminable. Me arrepiento de muchas cosas porque uno cuando tiene el ejercicio responsable en la vida pública toma decisiones y el político que se esconde y que dice laissez passer, vamos a ver cómo avanza el tiempo. No. Yo he tomado muchas decisiones porque creo que la política es compromiso y es resolver. Y entonces en ese ámbito de la toma de decisiones pues habré cometido multitud de errores, sin duda. ¿Hay alguno que me hubiera gustado, alguno concreto que hubiera gustado cambiar? No quiero darle importancia. No, además no me acuerdo de cuál puede haber sido ahora en ese catálogo tan grande. Bueno, vamos a entrar un poquito más
en la persona Agustín Díaz de Mera, hemos hablado mucho del político. Vamos a empezar ahora ya por su situación actual. ¿Cómo es ahora su día? El mayor problema que tiene una persona que reúne la viudedad con la jubilación, esos dos factores sumados son igual a soledad. La soledad es una cuestión que procuro resolver y que no siempre la resuelvo con acierto. Por ejemplo, tú, Pepe, eres protagonista de una de las formas que tanto me han enriquecido en mi jubilación, que es la de formar parte, como acogido, de un grupo de personas íntimamente vinculadas al mundo de la cultura de la ciudad, en la que tú tienes un papel sin duda relevante, con tu palabra y con tu pluma. Y yo me reúno con este grupo de amigos una vez por semana y me aportan mucho, me enseñan mucho. Y uno de ellos, el que a mi juicio de una manera natural lidera el grupo, es el que me está ayudando en las correcciones de estilo de mi libro. Se llama José María Muñoz Quirós. Una persona a la que también tenemos emplazada para que nos acompañe, porque también es otro ilustre jubilado, en el sentido de que es una persona que dejó la actividad profesional, pero no ha parado en absoluto de sus actividades culturales, sus aficiones y sus gustos. Bueno, perdón por la interrupción. Me dedico sigamos con pasión a mi familia. Mi familia está en Bélgica, está en Madrid y está en Ávila. Y mis nietos están también en función de esa distribución. Así es que me ocupo mucho de ellos y soy muy feliz compartiendo con ellos su crecimiento. Le agradezco que nos haya hecho compartir el problema, por ejemplo, de la soledad, que es un problema que tienen muchas personas mayores que se enfrentan con ello y, bueno, Agustín Díaz de Mera lo está afrontando como estas otras personas. Y también el que podamos hablar de esta parte. ¿Es usted un abuelo cariñoso? Estoy absolutamente seguro. ¿Pero es usted un abuelo estricto o es un abuelo muy permisivo? Ya sabe lo que nos pasa a los abuelos. De padres pudimos ser muy, muy estrictos, con los nietos eso es imposible. Yo soy muy tolerante con ellos. Y además la tolerancia surge en mí de una manera natural, nada premeditada. Es decir, la razón frente a mis hijos la tienen siempre mis nietos. Siempre. Es una frase que le suscribo totalmente. Agustín, ¿es usted un hombre creyente? Sí, soy creyente, pero mal creyente y peor practicante. Pero yo todos los días de mi vida rezo mis oraciones. Y en un lugar preferente está la Santa Madre Teresa de Jesús. Perdóneme que le haya interrumpido porque estamos en este momento y es que quería entrar más en ello. ¿Su fe le ha ayudado, por ejemplo, en esos momentos duros que ha tenido que afrontar en la vida ahora y en otros momentos de su vida? Pues no sé si me ha ayudado, pero yo quiero creer que me ha ayudado. ¿En algún momento le ha creado algún problema de conciencia? No especialmente. Sí que yo recuerde, porque si me hubiese creado un problema de conciencia, surgiría en esta conversación de una manera impremeditada, pero no recuerdo problemas de conciencia vinculados a mis creencias, no, francamente. Nos comentaba usted antes que como diputado le tocó viajar muchísimo por todo el mundo y quizá uno de los problemas que más ha tenido que afrontar, que yo sé que usted conoce muy bien, es el de la inmigración. Como diputado, insisto, tuvo que trabajar con ello, conoce los campos de refugiados, conoce este problema de inmigración. ¿Cómo ve usted este problema? Que es un problema planetario. ¿Tiene solución? ¿Qué podemos hacer en Europa para tratar, no sé si de resolverlo, pero al menos de paliar? La inmigración es un derecho humano. La movilidad humana es un derecho. No existen muros ni fronteras, ni en Ceuta, ni en Melilla. No existen barreras ni fronteras porque es un derecho consustancial a la persona humana. Ahora, ¿cómo debe ser este fenómeno que yo califico con toda justicia de derecho humano? Tiene que ser legal, tiene que ser ordenado, tiene que ser regulado y, por encima de todo, tiene que ser compasivo. Tiene que ser compasivo. El migrante es una persona normalmente frágil, débil, explotada,
con largos recorridos hasta buscar el dorado. El dorado no siempre existe. El dorado, cuando se llega al dorado, es una nueva forma de explotación. De modo que yo creo que las políticas de acogida, las políticas de integración, deben estar en la A del abecedario de los fenómenos migratorios. En lo personal, le tocó vivir momentos duros cuando visitó usted campos de refugiados. Imagino que habrán sido situaciones muy duras, ¿no? Humanamente. Pues sí, así me viene a la memoria Lampedusa, Stankovic I, Stankovic II, el Bassán, Kukes. Viví, en primer lugar, todos los desplazamientos masivos de población que el carnicero Milosevic produjo con los albano-kosovares. Y luego después he vivido intensa y directamente los fenómenos migratorios. Pongo como ejemplo muy satisfactorio de acogida y de integración el ejemplo del Canadá. El Canadá acoge a migrantes y lo hace de la siguiente y resumida manera. Les da una familia de acogida. La familia de acogida recibe fondos del Estado y esa familia de acogida tiene las siguientes obligaciones. La obligación de enseñarles la lengua, la obligación de buscarles un trabajo y la obligación de dejarles volar 2 años después de la acogida. De modo que esa es una política del Canadá absolutamente maravillosa y desde luego imitable. Hablábamos antes, al inicio de la entrevista, de temas militares. Estamos en una guerra en Europa que nadie imaginaba que esto podría ocurrir. Bueno, ¿cómo ve usted esta guerra? Preocupa, evidentemente a todos nos preocupa, pero quisiera conocer su opinión sobre todo esto. ¿En qué puede acabar? Empiezo por decir que yo he estado 2 veces en Kiev y tengo en altísima consideración, muy alta consideración, al pueblo ucraniano que ha sufrido mucho. Dicho eso, Zelensky me parece que es un milagro para su pueblo, porque Zelensky es igual a la resistencia. Y Zelensky ha recorrido las cancillerías del mundo democrático para parar a la crueldad de la invasión rusa de la mano de autócrata y dictador Vladimiro. Yo creo que se podría decir que como la guerra del 14 y 18 el frente se estabiliza y es una guerra de trincheras. No es una guerra de trincheras, pero es una guerra convencional. No contemplo de ninguna manera, porque repugna a la razón, una guerra nuclear, sabiendo, como sabemos, que Putin tiene un arsenal. Pero un arsenal nuclear, con independencia de la enorme extensión del territorio ruso, difícilmente se puede utilizar en las propias fronteras con Rusia. Yo no contemplo eso. Lo que contemplo es que en la guerra convencional Putin va a perder, sin ninguna duda, porque los sistemas de armas que está recibiendo Ucrania por parte de los países democráticos, las ayudas que está recibiendo y la enorme profesionalidad del ejército ucraniano está destrozando las ambiciones inmediatas que tenía el dictador. Y ahora hemos visto claramente la fragilidad de su ejército convencional y también la fragilidad de su ejército de mercenarios. El grupo Wagner acaba de producir según quien lo analice, un intento de golpe de Estado, una revuelta. Bueno, Wagner son carniceros pagados, mercenarios pagados por Putin, pagados por el presupuesto ruso, armados por el presupuesto ruso y que tienen una inequívoca proyección en el mundo, fundamentalmente en África, pero no lo olvidemos, también en Venezuela. El dictador Maduro, de dictador a dictador y tiro porque me toca, su escolta y su guardia personal son Wagner. Es decir, que esos mismos, esa bestia, Laoconte de 7 cabezas, vuelve sus cabezas contra el que lo creó, que es Putin. Y ahora Pricep, Eugeni, el líder del Wagner, no sabemos dónde está. No sabemos si está con el dictador Lukashenko en Bielorrusia, no sabemos cuál es su paradero. Pero lo que sí podemos afirmar es que, lo afirmo con toda certeza, es que Putin lo va a eliminar. Putin lo va a eliminar, esté donde esté. Vamos a ir terminando. Podríamos seguir horas conversando con Agustín Díaz de Mera porque su conocimiento de la política nacional e internacional, como les decía desde el principio, es vastísimo.
Después de toda esta experiencia vital, de estos triunfos, de esos sufrimientos, de ese dolor, a esta altura de su vida, Agustín, ¿ha alcanzado usted la paz, la serenidad consigo mismo? Lo intento. No la tengo, evidentemente, ¿no? Porque hay muchos factores que impiden que alcance esa necesaria paz. Pero estoy en el camino de conseguirlo. ¿Y ha llegado usted a descubrir quién es Agustín Díaz de Mera o está todavía en el camino? Bueno, sería un acto de vanidad y de soberbia decir que sé quién soy. Me imagino, me intuyo quién soy. Vamos a terminar, siempre lo hacemos pidiéndole a nuestro invitado, bueno, que nos proponga una canción, un tema musical para ir cerrando el programa, y también se lo brindo a usted. ¿Qué canción le gustaría escuchar para terminar? Pues yo cuando escribo oigo a Edith Piaf. Edith Piaf es pues como el camarón, como Sabina. Sabina está vivo todavía, pero las tragedias del camarón y las tragedias de Edith Piaf siguen caminos paralelos. A mí me gusta La Vie en Rose. La Vie en Rose es una canción maravillosa de la Piaf. Pues vamos a terminar escuchando La Vie en Rose. Quiero, por una parte, Agustín, agradecerle que nos haya acompañado, agradecerle su sinceridad y decirle que desde el principio estaba seguro que nos íbamos a encontrar con un enorme ser humano. Y creo que lo hemos demostrado. Dios te bendiga, Pepe. Muchas gracias. Un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur